Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a una temporada nueva de Levantando la Perdiz. Yo soy Carola Urdangarín y ya saben, hace mucho tiempo que con Aprecid nos propusimos poner temas sobre la mesa, así que lo vamos a seguir haciendo. Muchos temas muy distintos entre sí, pero todos unen a distintas voces del campo argentino para ayudarnos a entender la puesta en marcha de nuevos procesos de tecnología, pensar en la sustentabilidad y en el campo desde todos sus aspectos. Así que eso estamos haciendo en una nueva temporada, desde un nuevo estudio, en otra ciudad también, ya que les cuento un poco del back. Estamos en Rosario y desde acá les vamos a contar, o vamos a desandar juntos, mejor dicho, nuevos temas del agro. Levantando la Perdiz, nueva temporada con nuevos temas también. Algunos temas que hemos tocado desde una perspectiva, pero que vamos a seguir ampliando. Los procesos, la tecnología y sobre todo el aporte que hace la tecnología a la generación de datos en el campo. Y sobre todo también nos vamos a meter en el post. Tenemos la tecnología, tenemos los datos. ¿Qué hacemos con eso y qué le toca a cada actor dentro de esta cadena y de los procesos de adopción de tecnología? Vamos a hablar Trajimos a gente de Acronex para hablar de esto, una empresa argentina que se dedica a la investigación, al desarrollo tecnológico, proveen tecnologías de procesos, quiero que después nos metamos a entender ese concepto como tal, y ponen el foco también en que estas tecnologías permitan aumentar la productividad, que es en definitiva el desafío y la meta del campo en general, de una forma eficiente y pensando también en ser sustentables. Le agradecemos como siempre a los sponsors que nos acompañan y que hacen posible Levantando la Perdiz. A John Deere, a Banco Macro, a Funcional y a Dara, gracias de nuevo. Y auspicia este episodio especialmente a Acronex, por eso lo invitamos a Lucas de la Mayore, que es ingeniero agrónomo y que es el líder del área comercial de Acronex. Lucas, bienvenido, gracias por venirte a Levantando la Perdiz. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá. La verdad que muy lindo el podcast, son mis compañeros de viaje. ¿En serio? Muchos viajes solitarios. Hagamos un recorte de esto. Así que un placer. Excelente. ¿Tenés uno que haya sido tu favorito? Ay, qué presión. Todos los que hablan de innovación te tira la tecnología. Son mi ganchito. Excelente, sí. excelente. Vamos a arrancar por el principio, porque recién medio que surgía, mientras esperábamos para grabar, surgía hablar del origen de Acronex. Y vos me contabas, nació en un garage con formato startup. Me gusta meterme en esa historia, después vamos a lo que están haciendo ahora. La verdad que es súper interesante y yo hoy estoy en un rol que me siento muy orgulloso porque dentro de la empresa siento que hoy estamos cambiando mucho la forma de producir. Ajá. Y arrancó desde sus inicios, como te decía recién, sí, con una propuesta de una empresa familiar que fue tomando escala, pero también está muy bueno conocer, además, digamos, de la evolución de la empresa, yo creo que es la propuesta de valor, cómo fue evolucionando Unimap. A ver. Unimap es el sistema que desde Acronex nosotros producimos, desarrollamos y comercializamos. Y en un momento donde el auge era tomar datos, sí, el desafío era tomar datos, Unimap nació bajo esa necesidad como un sistema universal de mapeo. Ok. Hoy actualmente, de hecho, es uno de los sistemas donde tenemos la capacidad para digitalizar cualquier proceso agrícola, desde mochilas pulverizadoras hasta aviones, hasta drones, máquinas terrestres. ¿Qué significa digitalizarlos? Digitalizar es poder, durante todo el proceso en el cual se está llevando a cabo una tarea agrícola, sí, poder tomar esos datos y ofrecerlos, mostrarlos a través de una plataforma para poder gestionarlos. Ok, pensando en el en la tarea posterior o en tiempo real, o las dos. Bueno, muy buena la pregunta. Yo creo que esa pregunta antes no se hacía y la necesidad era: necesitamos datos. Ok. Y fuimos aprendiendo con el tiempo, escuchando más al productor. Unimap es eso, es un proceso de mejora continua que fue evolucionando en base a las necesidades, y también el productor fue aprendiendo lo que necesitaba junto con nosotros. Muchas de esas necesidades, como te decía al principio, era: quiero datos. Claro. Pero no sé bien para con qué. Esos datos? Claro. ¿Para qué?
Cuando decís el principio, ¿en qué época me situás? Digo, ¿hace 10 años, 20 años, 30 años? Bueno, la realidad es que yo me sumo a Acronex hace Vos no habías 2 nacido, años. está bien. No, tampoco tanto, no vamos a robar tanto, pero sí formé parte de otro proceso en otra empresa donde yo creo que hace aproximadamente 5 años donde se empezó a dar el boom de querer tener los datos. Ok, muy nuevo. Yo creo que sí, puntualmente con la incorporación de algunas plataformas que se masificaron. Y hoy la pregunta es lo que acá nos convoca y por lo cual creo que es el siguiente paso en la evolución de qué hacemos con esos datos. Pero volviendo un poco a esa historia, el paso siguiente fue, bueno, tengo los datos. Muchas veces lo que nosotros queremos hacer es controlar los procesos. ¿Qué pasa? Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que muchas veces teníamos los datos, la plataforma estaba buenísima, teníamos herramientas de gestión, pero el productor no tenía el tiempo para sentarse, procesarlo y trabajarlo. Entonces, el siguiente paso o el siguiente nivel fue, bueno, cómo empezamos a trabajar en hacer llegar esos datos al productor. Con herramientas automáticas, con reportes, con alertas, y que el productor entre, en el caso de que sea necesario, a buscar algún dato puntual. Ahora vamos a ir al cómo se hace el productor de esos datos, que entiendo que es la solución que vienen a traerle también. Pero vamos a mencionar mucho la palabra datos hasta que deje de tener sentido, ¿no? Me parece que el episodio va a ser así. Quiero pensar antes, hacer un doble clic en algunas cosas que estamos dando por hechas y que me parece que pueden sumar. Cuando hablamos de datos, ¿datos de qué? ¿De qué tarea del agro? ¿De qué proceso? ¿De qué parte de todos los pasos productivos? Bien, Unimap tiene una capacidad tremenda porque en lo que más fuerte hoy estamos presentes es en el proceso de pulverización agrícola terrestre, donde es un proceso que el éxito se define por muchísimas variables meteorológicas, variables operativas de la maquinaria, variables agronómicas, químicas. Y bueno, Unimap gestiona con estaciones meteorológicas, datos del clima en tiempo real, tiene un modelo que interpreta cómo esa gota que estamos generando con una pastilla definida es alterada por las condiciones climáticas o por las diferentes condiciones de configuración de la máquina. Entonces hay datos de todo tipo. Hoy ya trabajamos en una orden de trabajo, tenemos un montón de datos también productivos, que es información que el modelo también procesa, con lo cual datos hay muchos y vamos a seguir teniendo más. Pero para mí el eje es, bueno, cómo, volviendo a esa historia, y el quiebre, digamos, nuestra propuesta de valor fue que dejamos de hablar de control y empezamos a hablar de asistencia. Cómo esos datos, yo creo que el foco es de esos datos. El productor no cosecha datos. El productor no tiene que tener el dato si lo va a usar para algo y lo va a capitalizar. No mide su éxito en datos, lo mide en kilos. Exacto. ¿Cómo capitaliza un dato si lo hace aplicable para sacar más kilos o utilizar menos recursos? Ser más eficiente. Entonces, ¿cómo disponibilizamos nosotros esos datos y facilitamos esos datos a las distintas personas o actores dentro de un proceso para que tomen decisiones? Y ahí empezamos a hablar de asistencia. La principal asistencia que nos surgió era, bueno, el productor está viendo que estamos haciendo aplicaciones no eficientes, pero la persona que estaba arriba realizando la tarea no lo estaba viendo, que era la principal que tenía que tomar la decisión de o detener la aplicación o cambiar de pastilla. Es el que tiene el control ahí. Es el que ejecuta. Y no necesita un acumulado de datos, sí necesita un indicador que sea robusto, que trabaje, que simplifique esos datos y que le dé una herramienta simple para poder decidir en ese momento mientras está aplicando. Porque eso define el éxito de una aplicación, el éxito de una aplicación
o una subdosificación o una sobredosificación que nos genera malezas resistentes, que nos genera problemas de fitotoxicidad. Claro. Con lo cual, bueno... Todo eso deriva en menos producción. Todo eso deriva en menos para producción cualquier productor. Y mayor contaminación, costos ocultos por un montón de lados, porque muchos de estos problemas son subclínicos, los vemos en años que son catastróficos, donde ahí empezamos a ver problemas de fitotoxicidad y demás, pero siempre nos impactan. Entonces, bueno, esa asistencia se empezó a robustecer cada vez más a través de una parte del sistema que es un IMAP View, que es lo que asiste a la persona que ejecuta la tarea. Ok, ¿qué lo tienen? ¿Un monitor? ¿Quién va en la máquina? Lo tienen una interfaz, en la máquina es una tablet, una pantalla, donde al principio eran datos. Nosotros le decíamos a esa persona cuál era la humedad, cuál era la temperatura y cuál era la velocidad del viento y la dirección del viento. Sí. ¿Qué pasa? Toda esa información es muy difícil tomar una decisión con esos datos de cómo se comporta la gota que nosotros estamos generando de 100 micrones mientras sale. Son un montón de cálculos, tablas, que lo vi en una bolilla de la carrera. Entonces, y que no tiene por qué saber quién va arriba de la máquina. Exactamente. Entonces, bueno, toda esa información se fue robusteciendo cada vez más y transformándose en indicadores. Y esos indicadores se disponibilizan a la persona que va trabajando. En el caso de la máquina, en la cabina; en el caso del avión, al piloto; en el caso del dron, en el control del dron. Y creo que en muchos otros procesos estamos en esa maduración también de empezar a trabajar, donde muchas veces la demanda viene: quiero tener los datos, y el siguiente paso es, bueno, esos datos, ¿quién lo necesita dentro de tu proceso? A lo mejor el dato de la temperatura acumulada durante todo el mes de enero de los últimos 5 años la necesita una empresa que tiene una estructura que hace análisis de datos y que lo puede trabajar y puede armar un modelo predictivo, pero el productor en ese caso necesita que ese dato esté disponible para la persona que tiene que tomar la decisión. Ahora, las aplicaciones son en general un momento como crítico, y pasa esto, y encima en Argentina hay todo un esquema de contratistas rurales trabajando, entonces la persona que va a estar sentada arriba de la máquina probablemente no esté en contacto directo todo el tiempo con el propio productor. Digo, es un momento, vengo, pulverizo, hago mi trabajo y me voy. ¿Cómo se juega ahí, o qué papel juegan los contratistas, y hasta dónde, que es un poco la barrera que muchos identifican en la adopción de tecnología, hasta dónde se necesita una formación especial? Bueno, yo creo que dado a que los sistemas cada vez se van intensificando más, cada vez necesitamos producir más de forma más sustentable, el sistema va presionando cada vez más a que las personas estén más capacitadas y tengan más herramientas, y hoy creo que es un cuello de botella. Las personas, los operadores en la pulverización puntualmente, el contratista, la figura del contratista es un eslabón que yo siento que en algunos productores que lo ven como un socio más, no sé si un socio, pero sí como un eslabón muy importante en su producción, y no muchas veces por donde tienen que recortar un gasto, sobre todo porque hoy una máquina pulverizadora que gestiona, hace 10.000 hectáreas en una campaña, el costo que tenemos de aplicación por litro de caldo que aplica, por hectárea, digamos, de caldo que aplicamos, son entre 30 y 50 dólares. O sea, lo que pasa por los picos de la máquina es casi el mismo capital que vale una máquina nueva. El capital directo ya es una inversión tremenda. ¿Y quién está gestionando ese proceso? En muchos lados, coincido con vos, por ahí muchas veces el productor no está detrás de ese proceso, con lo cual sí es un cuello de botella, y es directamente la necesidad que nosotros abordamos con un IMAP View. Ya la persona que se sube arriba de la máquina no tiene que saber cómo esa pastilla, que de hecho en muchos lados nadie lo sabe. Yo siempre digo que hay que arrancar por la rosca gruesa y la rosca fina,
Nosotros muchas veces empezamos hablando de cómo se calcula el índice de pérdida por evaporación y a lo mejor estamos trabajando con pastillas fuera de rango o estamos teniendo problemas en los caudalímetros y son errores que más allá del capital, el capital que se gestiona, que las pérdidas son grandes por eso, los costos ocultos que estamos generando y que impactan de manera directa en el resultado agronómico, para mí son los más caros. Seguro. Que son las malezas resistentes, la tasa de aparición de maleza resistente viene creciendo cada vez más, la fitotoxicidad, todos los años venimos sorprendiendo,nos cada vez más con los efectos que causa la fitotoxicidad y es muy difícil medirla. Y muchas veces termina implicando un costo que no estaba previsto en la estructura porque terminan aplicando biológicos nuevos para tratar fitotoxicidad, que es un gasto nuevo, que, insisto, ¿no? En general uno no tiene previsto porque cree que que no va a cometer ese error o que no se va a generar la fitotoxicidad. O sea que termina siendo un problema grave en la estructura del propio productor y el margen acá entiendo que es lo que manda. El margen es lo que manda, más en estas épocas. Seguro, sí, claro, más que nunca. ¿Y sentís que los productores empiezan o van a empezar? No sé dónde sentís que estamos parados, pero me interesa tener tu mirada sobre si los productores van a ser los que traccionen esa demanda hacia, por ejemplo, este universo de contratistas, en el caso de las aplicaciones. ¿Ya lo empezás a ver? Yo creo que estamos atravesando un momento donde yo lo veo de las dos partes. Veo productores que están mucho más concientizados en ser más eficientes en su proceso de pulverización, y también lo veo por parte de contratistas que, si bien a lo mejor no perciben ellos directamente una diferenciación de su precio, pero tenemos ejemplos muy buenos de casos donde en lugar de cobrar una tarifa por hectárea, se están realizando servicios por calidad de aplicación, donde se paga un plus o se paga un diferencial por trabajar dentro de ciertos valores de calidad de aplicación, o por fecha, donde yo creo que es lo más justo, donde uno decide hacer una aplicación, esa aplicación lleva una dosis para controlar esa maleza, que es una dosis totalmente distinta. En esta época una maleza, un yoyo colorado, tiene dentro de un par de semanas más, ya son 2 o 3 hojas más, que no es lo mismo el costo que tiene el productor para controlar esa que para controlarlo, y eso se está empezando a valorar y es un sistema creo que más justo para las dos partes. Seguro. Hay sistemas de esos que están progresando. Es bastante incipiente, ¿no? Porque no lo he escuchado mucho. Son casos muy incipientes, puntuales, digamos, de empresas que tienen una estructura de varios contratistas de que pueden gestionar esto, pero es lo que te permite la tecnología. Unimap te hace facilitador para ese tipo de modelos. Entonces yo lo veo de los dos lados. Por ahí el productor siempre es el que empuja un poco más. El productor por ahí más chico, mediano, va absorbiendo. Pero hay figuras de contratistas que muchos son los que nos desafían también y que nos transmiten los problemas y que los podemos ayudar. Así que de las dos partes, la verdad. ¿Y el costo quién lo asume? El costo de implementar la tecnología. Tenemos de los dos casos. Tenemos productores que ponen sus equipos. Al principio la mayoría era: quiero controlar lo que hace mi contratista, pongo el equipo. Después se dio cuenta de que el contratista el productor es productor, tiene que tomar un montón de decisiones importantes, y el operador es operador y tiene que hacer aplicación. Entonces, en muchos casos terminó entendiendo que la herramienta para asistir a esa persona era lo más adecuado, que él estuviera atrás con un montón de alertas, de alarmas, siguiendo y controlando ese proceso. Y después tenemos contratistas que ellos quieren trabajar tranquilos. Por el caso, por ejemplo, de las derivas, nosotros medimos el viento y Unimap calcula un indicador que mide cómo el viento afecta a la gota de acuerdo a su tamaño. Entonces muchas personas trabajan más tranquilas, más seguras, y se cubren de reclamos de deriva que no corresponden. Entonces tenemos muchos clientes también que son contratistas y que ponen los equipos.
Ok. Yo hablaba cuando arrancábamos el episodio de esa brecha que hay todavía entre quienes toman datos y quienes las usan realmente, y vos me decís, desde hace un tiempo o desde un tiempo a esta parte empezó a cambiar eso y nosotros, ustedes brindan la solución para que eso pueda ir cambiando. Ahora, si tuvieses que hacerme como un termómetro para dimensionar dónde estamos parados hoy, ¿sentís que todavía la brecha es grande? No sé, si le ponemos número, si le ponemos porcentaje, ¿todavía es grande esa brecha? La verdad que no, o sea, no me animo a tirarte un número porque siento, no sé, siento como que hay veces uno como que vamos mucho más adelante, más positivo, Okay. lo veo que, y en otras conversaciones digo regresamos. Eh, Creo que la tendencia está a acercarnos cada vez más y a seguir evolucionando. Eh, los datos, o sea, la tecnología siempre se tiene que poner a disposición del productor. Las empresas de tecnología tenemos que trabajar en eso. No podemos esperar que los productores tengan sus herramientas de análisis de datos. No podemos, porque el productor, yo siempre digo, yo también soy productor, y el productor hoy es administrador, contador, Sí. todo. No le podemos seguir pidiendo más cosas al productor. Tenemos que ayudarlo a que sea más eficiente, a que esté más tranquilo y a que haga lo que sepa hacer, que es producir. Ese es el rol de de nosotros como empresa de tecnología. Sí, no le puedes exigir que además sea un experto en tecnología. Claro, no le podemos Esa es la pedir. solución que vienen a darle ustedes. Esto me hace pensar en ese concepto de digitalizar los procesos o las labores que mencionabas antes. ¿Qué errores son los más frecuentes o cuáles son esos errores más frecuentes, los que todos cometen en el proceso o cometían, o cuáles de esos errores se van a dejar de cometer si se aplican estas tecnologías de proceso como las que ustedes proponen? Hay errores de todo tipo. Me imagino que te allana un poquito el camino, digo. Sí, hay errores de todo tipo. Pero creo que un error muy común del productor muchas veces es ir al detalle y perderse muchas veces la rosca gruesa. O sea, decir, bueno, me pasa que, por ejemplo, ¿se pasan de perfeccionistas, decís? En algunos casos la tecnología te lleva a eso. ¿Estás pensando en algún ejemplo? Lo necesitamos. Estoy pensando en un ejemplo por ahí medio recurrente, donde, como te decía, la plataforma Unión tiene una potencia tremenda en cantidad de datos. Y muchas veces el productor nos llama y nos dice, siento que no estoy usando todos los datos. Siento que me estoy quedando afuera, siento que no estoy arriba de esto, no lo estoy usando. Pero la parte más importante, o sea, la persona que está arriba de la máquina tiene todos esos datos de manera resumida en tiempo real para que pueda tomar una decisión y anticiparse a un montón de problemas. Y ahí tenés que estar ayudándolo y ayudándolo a interpretar los indicadores. O sea, todos esos datos van a ser el post de lo que de tu resultado, va a ser el post-mortem, que sí te van a servir. Pero lo más importante es estar a lo mejor está funcionando bien, estás dosificando bien, no tenés variaciones en tu caudalímetro, tenés la máquina calibrada. Nos estamos yendo muy al detalle y nos estamos olvidando una parte importante. Y es como que, a ver, nosotros mismos a veces me hago cargo de que sacamos un indicador, hay un sensor nuevo y nos gusta sí, hablar de eso, llevarlo al productor ahí. Y te obsesionas conseguir ese dato. Me obsesiono conseguir ese dato y después viene y nos dicen, mirá, por ejemplo, nosotros trabajamos ahí en la gota, en la calidad de aplicación. Te digo otro ejemplo que también me impactó en ese momento. Un productor que trabaja con 7 máquinas y me dice, hice un análisis del traslado, de los movimientos de las máquinas, de la logística de aplicación de los lotes, que lo pude hacer porque seguía las máquinas en la plataforma, y con eso logré eficientizar que cada máquina trabaje en los lotes más cerca, y con eso me ahorré un montón de plata, y nosotros eso no lo estamos viendo. O sea, es como que nos vamos al detalle, nos vamos a lo finito, y el proceso, la tecnología de proceso tiene eso. Que yo creo que es lo que de ahora en adelante tiene que empezar a primar dentro de las soluciones.
por eso nosotros hablamos de tecnología de procesos y no de, que yo creo que fue otra época que de eso tenemos que aprender, de tratar de seguir resolviendo problemas complejos con un producto. Una biotecnología nueva. O sea, no podemos resolver el problema de malezas resistentes con una sola biotecnología nueva. Le exigís demasiado a la ciencia, inclusive. Tiene sus tiempos la ciencia. Si matás esa solución en poco tiempo, claro, sí, se vuelve un problema mucho más grande y te quedas sin herramientas. Por ejemplo, yo cuando... mi época de agronomía, cuando salí de la facu, todavía sufríamos eso, porque pensábamos en que resolver un producto era... teníamos un problema que era un hongo y la respuesta era un fungicida. Y se hablaba de dosis y se hablaba de principio activo y nada más. La agronomía tiene eso de complejo y divertido que nos hace que todo el tiempo nos estemos desafiando. Ok. Pensaba en yo te preguntaba antes si eran todas decisiones que se podían tomar con los datos una vez que ya pasó un tiempo. Muchas veces, o hasta en algún momento, inclusive con el mapeo en general, se pensaba en decisiones que uno tomaba para la próxima, ¿no? Era como, bueno, de esta campaña aprendimos esto, para la próxima tenemos todos estos datos que nos dicen que deberíamos manejarnos de tal manera. Ahora vos me hablabas de datos en tiempo real y de decisiones en tiempo real. ¿Qué está en juego? Dimensionemos juntos qué está en juego, no solo desde el punto de vista económico, que me parece que es el que mencionábamos mucho más recién, sino desde lo ambiental, desde lo productivo directamente, cuando las decisiones llegan tarde. Yo creo que es mucho, y los 3 pilares sobre los cuales nosotros siempre trabajamos y abordamos cuando hablamos de sustentabilidad, nosotros hablamos primero en términos productivos. Sí. Que es lo que decíamos recién, el margen en el que manda, tenemos que sostenerlo en el tiempo. Sí. El productor tiene que ser más eficiente, tiene que sacar más kilos y tiene que usar menos recursos. Desde el ámbito ambiental, hoy una deriva, o sea, el uso de productos, que cada vez necesitamos utilizar más productos y tenemos que proteger el ambiente en el que vamos a seguir viviendo y van a seguir viviendo nuestras familias. Y después, desde el ámbito, yo creo que social también, pensemos en el día a día de los productores, pensemos en el día a día de los contratistas, pensemos en el día a día de las personas que van arriba de la máquina. ¿Qué pasa cuando vos no tenés las herramientas para trabajar y no tenés un criterio sólido? Queda todo, son responsabilidades muy altas y los criterios son muy ambiguos. Entonces, eso yo creo que genera a largo plazo el problema, por ejemplo, esto de que hoy no tenemos mano de obra que esté dispuesta a sentarse arriba de las máquinas para trabajar. Pero si se quiere, sacando de lado lo de las máquinas, vayamos a las aplicaciones con drones. A ver. Ese episodio estuvo bueno. Bien. Yo creo que también el dron es una tecnología excelente, pero creo que estamos todos de acuerdo que la coyuntura es el proceso de aplicación con el dron. Y ahí es donde tenemos que empezar a rompernos la cabeza y decir, bueno, sabemos que el dron es una herramienta tremenda, ahora ¿cómo hacemos para usarla mejor? Y ahí es donde Unimap empieza a trabajar con esa asistencia y asiste también durante la aplicación en tiempo real. Definime asistir. Asistir. Porque vos lo diferenciabas del viejo control, ¿no? Antes se controlaba, ahora se asiste. Entiendo que controlar es estar viendo esos datos que se generan. Y asistir es ir haciendo algo en cada momento con esos datos que tenemos. ¿Quién asiste? En el caso de la empresa, digo, ¿quién trabaja en ese mano a mano con el productor? ¿Es alguien de la empresa? ¿Es alguien de afuera? ¿Es el asesor? ¿Qué rol juega el asesor, por ejemplo, acá? Bien, buenísima la pregunta. Ahora te entiendo y creo que te voy a poder dar una respuesta más acertada. El controlar es post aplicación. Sí. Yo no te doy ninguna herramienta y te cuento las costillas. Ok, hiciste todo esto mal. Hiciste todo esto mal. Obviamente que vos podés ir mejorando, pero siempre vas a llegar tarde. Y si no tenés las herramientas, vas a seguir tomando malas decisiones. Sí. Ahora,
¿Cómo asiste un imán? En principio era en tiempo real. Estás haciendo, después de los datos, la asistencia fue en tiempo real. Hoy estamos llevando esa asistencia a distintos momentos dentro del proceso. Previo, con una orden de trabajo, donde con el modelo que calcula indicadores de pérdida, vos podés simular, con un modelo predictivo, vos podés simular los distintos escenarios, y ahí el asesor tiene un rol muy importante, porque ahí es donde se tiene que tomar una decisión con un criterio agronómico. Claro. De decir, bueno, un imán no te va a decir nunca, no es un semáforo, aplica o no aplica. Okay. Lo que te va a decir es, esto es lo que está sucediendo. ¿Quién decide si estoy dispuesto a asumir ese riesgo o no? Para mí tiene que ser una persona que conozca el contexto de, es un lote que tiene un riesgo de deriva, es una aplicación que si no la hago ahora, yo siempre digo, hay aplicaciones que la mala aplicación es mejor que no una aplicación, y gestionar esa pérdida. Entonces ahí creo que el asesor es sumamente importante y tiene que tomar protagonismo de esas decisiones. Okay. En ese orden de trabajo, lo que nos surgió a nosotros es que fuimos construyendo lo que hoy llamamos la estrategia, que es la estrategia de decir con qué pastilla voy a aplicar, cuántos litros, con qué condiciones estoy previendo que se va a hacer la aplicación, cuáles son las posibles pérdidas que puedo tener, cómo las voy a gestionar, voy a usar algún tipo de coadyuvante, hasta con qué máquina, qué configuración del espaciamiento entre picos, la altura del botalón. Todo eso hace al resultado de la aplicación. Si voy a priorizar lograr la cantidad de impactos que necesito, la cobertura que voy a necesitar, en desmedro de que al hacer una gota muy chiquita tenga alguna pérdida por evaporación, son todas decisiones que empezar a construir estos indicadores nos llevan a esas conversaciones, y está bueno que se abra ese debate, y ahí es donde tenemos que empezar a construir y a tener un criterio para que esa persona trabaje mucho más tranquilo. Entonces esa asistencia yo creo que llega al asesor en ese momento, en esa instancia donde tiene que definir la estrategia para cada aplicación. En tiempo real, a la persona que va aplicando, si se hizo de noche, se levantó viento y vos no viste que se levantó viento, que te alerte en ese momento que tenés un riesgo importante. Y post a una administración, no sé, hoy estamos trabajando hasta con empresas de insumos que tienen que definir pensemos en el uso de hoy productos nuevos, que tienen que definir sus técnicas de uso. ¿Cómo vamos a asistir a los productores? Hoy tienen una complejidad muy alta los productos en técnica de uso, en condiciones de aplicación. ¿Quién los va a asistir? Hay muchos más, además, cada uno tiene sus particularidades. Entonces creo que nuestra propuesta de valor va cada vez más profundizando en esa asistencia, no en la tecnología, sino en el cómo lo usamos, cómo lo vamos a usar mejor. Y asistir al productor, asistir a las empresas, asistir a un supervisor, a una administración que necesita llevar el registro de los trabajos. Yo creo que el dato siempre sirve cuando alguien lo va a usar, y ese alguien tiene que ser una persona y un momento específico, y tiene que estar disponible. Si no, seguimos sobreofertándonos datos entre todos y nos perdemos en la ansiedad. Y al final terminás perdiendo más de lo que ganás, sí, en ese proceso, porque te frustrás y abandonás. Muchas veces hay gente que abandona las tecnologías por no haber logrado decodificar bien esos datos, sí, aplicarlos, transformarlos en más eficiencia. O siente que no lo capitaliza. Claro, sí, definitivamente. Me gusta. Quiero cerrar pensando un poco para adelante, porque te escuchaba hablar de esto, pensaba en la herramienta que significa para problemáticas comunes en el agro, que no son de un productor, que no es ni siquiera el número de cada productor, que tiene distintos componentes, que depende de las zonas. Pensábamos en problemáticas como la de las malezas resistentes, que acá inclusive en el podcast lo hemos charlado con la gente de REM, que hace un laburo ahí siguiendo esos datos todo el tiempo. La tecnología, en este caso, este tipo de tecnología viene a traer soluciones, y además
complementando hardware con software, que es un poco también lo que charlábamos, el equipo y el conocimiento, no solo el sistema, sino el conocimiento que implica esa asistencia. ¿Cuáles sentís que son los 2-3 desafíos más prontos que tiene el agro en términos de barreras para tirar, para que se pueda adoptar de una forma más masiva la tecnología, que es algo que todavía no se ha logrado? O corregime si se logró. Yo creo que está creciendo. Siento que el productor argentino es un gran potenciador y nada, que nos ayude el contexto a todos. Eso creo que tener reglas claras, que es y después el productor es que le sea fácil acceder. O sea, ganas ya no hay que implantarle ganas al productor argentino. No, el productor es consciente y sabe de todo esto. Siento que le falta eso, le falta un poco de certidumbre, que es lo que muchas veces lo da el contexto, lo da la economía, la macroeconomía y bueno, los años, el clima. Pero creo que en primera instancia es eso, y eso principalmente. Ok. Sí. Un país con reglas claras, lo más previsibles posible, como para que puedan animarse a apostar, no solo desde la inversión, sino desde la cabeza que le puedan poner también a la adopción de estos procesos. Gracias, Lucas, por haber venido. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes también, y a la Bolsa de Comercio de Rosario, que nos prestó el estudio en el que estamos inaugurando tercera temporada. Vengan porque hay próximos, y si todavía no vieron todos los anteriores, también háganlo. Con el dedito así se los digo, también háganlo. Gracias, y nos encontramos en el siguiente episodio de Levantando la Perdiz. Chau.